Llegó el hombre que sabe lo que está pasando, que sabe lo que va a pasar, que sabe qué cosas no van a pasar, que jamás ocurrirían. Todo, ¿sabe? Todo. Es como una IA. Todo sobre los Roland Garros. Todo sobre Roland Garros, pregúntenme. Lo estoy siguiendo con mucha atención. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bienvenido a la Argentina al aire, porque te di la bienvenida fuera del aire. Muchas ¿no? Gracias, muchas gracias. Viniste con un resultado electoral bajo el brazo. Allá. Y encima estuve con ellos la noche anterior. Sí. Hay dos detalles que me gustaría usar como disparador para un análisis de lo que está ocurriendo en la Argentina. No porque España y Argentina sean países espejos, no lo son. No, porque además viste que a veces uno está en un lugar este año y el año que viene está en ese lugar, pero no en este momento. Esas son las circunstancias, ¿no? Hay de todas formas un fenómeno que al ser global sí permite una analogía, que es este avance de la narrativa del odio que agrupa a sectores de derecha. Sí. La derecha hizo una campaña en España basado en una narrativa de odio llena de fake news. La más escandalosa es el regreso de la ETA. Hace 10 años que está desactivada la ETA. Así es. Y en buena medida, lo mismo que los nacionalismos estaduales, que fueron desactivados por el actual gobierno de Pedro Sánchez. Y sin embargo, se le adjudica en la campaña a Pedro Sánchez una intención de fragmentar España y de volver a la vía terrorista. Totalmente lo contrario de lo que hizo Sánchez. O sea, que fíjate, uno de los méritos de Sánchez justamente fue calmar esos conflictos independentistas. Exactamente. Como acá que digo, se agarran de la militancia y el activismo de los padres de Guado de Pedro para criticar a Guado mientras hacen campaña por una exmontonera. Claro. Entonces, en función de esta diferencia entre realidad y narrativa, realidad y campaña, y campaña fake, digamos, pero exitosa, me interesó ver cómo estaba evolucionando eso acá. Cosa de la cual estuvimos hablando también bastante la semana pasada, porque ya circulan informaciones falsas a través de redes de WhatsApp, de redes de Facebook, mecanismos que ya fueron probados exitosamente en Brasil, en Estados Unidos, y que se aplicaron también en España a través de dispositivos de comunicación públicos y privados. Dispositivos de comunicación públicos son medios de comunicación adscriptos, se diría en redes sociales, ¿no? El caso de OK Diario es extraordinario, no sé si vos tuviste la oportunidad de estudiarlo. No. OK Diario es un diario de la derecha, como Breitbart en Estados Unidos para la campaña de Trump. Son medios que se crean con el único fin de distribuir fake news. Pero hay una antesala de eso, que es que primero son creíbles. Son propagadores de fake news, pero con alto grado de credibilidad en su audiencia. Y es una audiencia que se vuelve cada vez más masiva a través de los contactos de tráfico por vía de contenidos de consumo masivo, recetas de cocina. Es decir, vos entrás en determinados estados de España, vos entrabas a Google a buscar, por ejemplo, una receta de cocina, y la primera respuesta que te aparecía era una respuesta que estaba indexada con OK Diario. Es decir, trabajaron muy bien el tema de la masividad del tráfico y es una propagadora de fake news, de noticias falsas. Ese medio fue el que instaló un supuesto pacto de regreso de la ETA con Pedro Sánchez. Cosa que no está verificada ni siquiera en la propia historia de gestión de Pedro Sánchez. Acordate lo del ataque a Atocha. Bueno, por eso es un tema muy sensible. 2 días antes de las elecciones. Ahí se buscó instalar que había sido un ataque etarra, y eso le hizo perder las elecciones al PP. Eso mete al PP en un tobogán del cual está saliendo ahora. ¿No? Pasaron muchos años. Sí. Ahora, entonces, si fue exitosa la fake news, ahí hay una explicación, pero no es la única explicación. La otra explicación es la reticencia de 2 millones de electores a ir a votar. O sea, hay 2 millones de españoles que no fueron a votar, entre una elección y la otra. Entre la elección en la que gana Sánchez y la que pierde Sánchez. Y de esos 2 millones de votos, se calcula entre un 75 y un 80% de votos perdidos por el PSOE. Es decir que buena parte de los votantes que no fueron a votar, no fueron a votar disconformes con la gestión económica, que tampoco es de las más criticadas. Sí, yo te iba a decir, la gente que hablé yo, y no te hablo de política, sino de amigos y gente que conozco, dice que fue bastante bueno el gobierno,
pero que no pudieron recuperar lo que habían perdido en la pandemia. Claro, exactamente. Y eso se lo reprochan. Hay una... La pandemia te puso en un piso de muy bajo de derechos perdidos, el poder adquisitivo perdido y qué sé yo. La gente exige que vuelva rápido, Sí. lo que perdió. Les recuerdo a la gente que allá no hay paritarias directamente. Claro. ¿No? Es decir, si la inflación en los últimos 3 años fue del 25%, hay gente que perdió 25%. Es decir, hay gente que perdió lo mismo que se perdió acá, que hay una inflación del 100%. Y Sánchez me da la impresión de que fue un buen gobierno, pero que la gente quiere más que eso, entonces se mantiene la insatisfacción democrática. No es un fenómeno nuevo y nosotros lo hemos hablado, me acuerdo todavía en pases de cuando hacíamos el pase entre Habrá Consecuencias y Navarro 2023, hace un par de años, que se configuró por primera vez, o se vio, por lo menos yo lo vi por primera vez, en Estados Unidos, durante el segundo gobierno de Obama. Que en el primero está la crisis 2008-2009, Lehman Brothers, se pierden muchísimos puestos de trabajo, hay una enorme crisis. Y en el segundo mandato de Obama se recuperan todos esos puestos de trabajo. Obama deja Estados Unidos con una desocupación pero muy baja. Pero claro, gente que ganaba una cierta cantidad de plata recuperó un trabajo donde gana menos, que tenía ciertas prestaciones de salud y de seguridad social, recuperó un trabajo que tenía menos prestaciones, que tenía un trabajo con una posibilidad de crecimiento a lo largo de su vida, agarra trabajos precarios y trabajos basura. Entonces eso genera también un desencanto que no te lo ven las estadísticas, porque te dicen, no, mirá, hay pleno empleo. Bueno, pero el que tenía un buen trabajo y ahora tiene un trabajo de mierda. ¿Cómo se siente con respecto a ese gobierno? Igual que no sea nuevo no le resta efectividad. No, Desde para el punto nada. de vista de la campaña, que es lo que nos trae a la Argentina, digamos, todos estos ejemplos, hay que tenerlos en cuenta justamente porque han sido efectivos. Sí, a lo que voy es eso, no nos sorprendamos en diciembre haciendo este análisis sobre la Argentina. Digamos, tratemos de hay que hacerlo actuar ahora Claro, a priori. claro. Por eso es interesante evaluar estos datos sin plantear un espejo. Como ayer se pretendió plantear también, yo creo que de manera interesada, ¿no? Gana la derecha en España, es una ola universal que va a copar a la Argentina. Bueno, no es así porque en Latinoamérica ganaron un montón de gobiernos de izquierda. No es por eso que hay que hacer, ahí poner la mirada en España, sino por las razones por las cuales gana la derecha. Claro, claro. Porque ahí sí, vos vas a tener a Milei ahora el jueves haciendo un acto ahí en Madrid. Yo lo que quise decir, y no lo dije bien, es el gobierno de Sánchez, que acaba de perder, es mejor que el gobierno de Argentina. Igual no satisface. Claro, no logró satisfacer a su electorado. Así es. Eso es lo que yo estoy marcando. Hay 2 millones de personas que en su momento habían apostado por Sánchez, que no son ideológicamente afines ni al PP ni a Vox, que tienen hoy una narrativa fascista o neofascista. La principal figura de este proceso electoral es una persona, Díaz Ayuso, que es la resurrección de una narrativa fascista que en Europa conocen y padecieron muy largamente. Bueno, la escuché mucho impregnada en los madrileños. No es nada más que el político, sino la sociedad que se ha vuelto así. Claro, pero Díaz Ayuso, digo, para tener una idea de quién estamos hablando, lo mismo de Cayetana Álvarez Rodríguez, 2 figuras muy taquilleras. Plantean, por ejemplo, que no hay que regular los alquileres y que los alquileres tienen que ser libres. Cuando les repreguntan, pero eso va a implicar que muchas personas no tengan vivienda, bueno, que trabajen más o que obtengan recursos para pagar lo que el dueño de la vivienda con derecho quiere cobrar. O sea, es un planteo que en otra época hubiese sido piantavotos, como diríamos en Argentina. Y es la figura electoral del fin de semana. Alguien que plantea eso. Sí. Votada por muchos inquilinos. Sí. 30% de los habitantes urbanos de Madrid son inquilinos. O sea, hay mucho voto de Díaz Ayuso ahí. Bueno, ¿cómo se logra entonces que en tal caso el ahorcado vote a su verdugo, para usar una figura que se entienda rápido? ¿Cómo se obtiene eso? Con fake news. Ahí hubo un mecanismo, y yo contaba recién parte de ese mecanismo. Con decepción, 2 millones de votos que no fueron recuperados para el PSOE y no fueron recuperados para la defensa del sistema democrático, porque en definitiva esa era la narrativa que no terminó de prender por parte del PSOE.
y por una fragmentación de la propuesta electoral progresista, decirlo de algún modo, ¿no? La alianza entre el PSOE Podemos crujió hace tiempo, la alianza con Izquierda Unida es una alianza más bien frágil, es decir, esa fragmentación de los sectores progresistas, más la pérdida de votos por decepción o por ansiedad, como vos planteabas recién, y la campaña del miedo y de odio, tuvieron este resultado electoral. Todo eso está pasando en Argentina hoy. Todos estos componentes. Hay una digamos, ansiedad de que resolverme los problemas rápido, aún si veo que está habiendo una guerra, aún si veo que hay una sequía, aún si veo que hay una pandemia, estamos igual, yo quiero que se solucione. No estoy juzgando, no es un reproche, estoy tratando de hacer un análisis de lo que nos está pasando. Y estas soluciones de derecha que juegan con el individualismo fundamentalmente, ¿no? Que te sacan de la patria es el otro a me interesa, no sé, mi pareja y mis 2 hijos y el resto que se arregle. O sea, saca cosas. Bien, ahí estás marcando un punto muy interesante. Vamos a ver si en estos días podemos hablar con Pablo Semán, que es un sociólogo que está haciendo un trabajo de campo muy extendido en barrios populares sobre el voto a Milei. O sea, Pablo lo que quiere saber es el porqué profundo, digamos, de eso que escuchábamos el otro día en la marcha de Cristina, en el acto de Cristina, un chico que decía, si no está Cristina lo voto a Milei, y que a priori parece una contradicción. Bueno, hay razones profundas de hay razones de ese comportamiento. No hay que juzgar el voto, sino analizarlo. No, de ninguna manera, exactamente. Bueno, Pablo aborda eso en un estudio, hay un estudio preliminar que yo estuve leyendo, es muy interesante, lo que dice es, en parte esta ansiedad, en parte la decepción, pero no la decepción de este periodo. Es una decepción que va de largo en sectores que hace 10, 15 años que no verifican en su cotidiana una mejora sustantiva de su proyecto de vida. Acá podríamos decir desde 2015 y estamos en 2023, hace 8 años. 8 años. Y puedes ir un poquito más atrás, si querés, desde el punto de vista económico, pues en 2011 arranca un proceso que con sus más y sus menos, sociedad. Exactamente, en parte de la sociedad. Entonces, si vos haces esa cuenta, hacela desde 2015, hacela desde 2011, 4 años más, 4 años menos, estás involucrando. Es lo suficiente como para que la gente se canse y tenga poca paciencia. Sobre todo en términos de proyecto de vida, porque lo que marca Pablo... De esperanza de futuro. Exactamente. Bueno, recién hablamos con el Chivo Rossi y el Chivo Rossi dice, la cosecha fina que va a ser fenomenal es en noviembre. O sea, lo que viene de bueno empieza dentro de nada. Pero ¿cómo se lo mostramos a la gente? Y viene el cambio de ciclo. ¿Cómo hacemos para mostrárselo? O sea, va a entrar un montón de guita por la cosecha, va a entrar un montón de guita por el gas, va a entrar un montón de guita por el petróleo, por el litio, por el software y qué sé yo, y te están prometiendo ajuste. Y en realidad lo que tendría que haber el año que viene es una política de expansión con semejante nivel de dinero que hay, que la gente rápidamente el año que viene pueda vivir mejor. Bueno, ahí va a ser muy eficaz. El armado electoral va a ser muy importante, habrá que ver si se ratifica como eficaz, muy importante el armado electoral, que es esta etapa que estamos viviendo, que es la etapa, yo la considero la más miserable de la acción política, porque es la de la rosca, la de los globos de ensayo, la de los posicionamientos, la de las discusiones bajo la línea de cinturón, digamos, ¿no? O las campañas sucias, o sea, toda esa etapa que es 2, 3, 4 semanas por delante, donde probablemente la política se aleje más incluso de lo que ya está del día a día de las personas. Claro. Esperemos que sea no más que eso, 2, 3, 4 semanas, que se corte el 24 de junio, porque ahí vas a tener el problema de cómo recuperás a los 4 millones de votantes que no fueron a votar. Claro. Fíjate que el impacto que tuvo en España y en el PSOE, sobre todo porque nominalmente la diferencia de votos no es tanta. La diferencia de votos entre el PSOE y el Partido Popular es muy estrecha. Lo que pasó es que el PSOE ganó, el Partido Popular ganó en lugares donde el PSOE antes era más competitivo. Sorprendió con eso. Desde el punto de vista institucional es mucho más severo que desde el punto de vista electoral. Pero el tema es que vos perdiste esos votos y no los recuperaste. Y el otro sumó unos votitos ahí. Claro. Y hay otro fenómeno que se dio en España. Recordemos que las diferencias fueron se mueven en 30 puntos, nadie tiene más que eso, ¿eh? No, 31 no. Sí, la diferencia nominalmente no llega al 1.000.000 de votos. Claro. Que es que mientras Vox se estabiliza,
tiene un piso bastante sólido y sigue creciendo, sobre todo en combinación con el PP, donde antes había más competencia y ahora han encontrado puntos de acuerdo. Las dos grandes experiencias que surgieron de la crisis de 2008-2009, que fueron Ciudadanos y Podemos, están prácticamente extinguidas. Sí. Ciudadanos no se va a presentar en las elecciones de julio directamente. No, y Podemos perdió... prácticamente... Los líderes de Podemos están afuera directamente, son comentaristas, ¿no? Está dejando de existir. Lo más probable es que se terminen de acoplar al PSOE en las elecciones de julio, que no tengan una propuesta propia a nivel nacional, lo cual también habla un poco del fracaso de toda esa camada que en su momento quiso interpelar a la política tradicional, viendo como reflejo lo que había pasado en América Latina, ¿no? Los intelectuales, o sea, esos dirigentes de Podemos, que son encantadores, realmente, ¿no? O sea, Monedero, Rigón, Pablo Iglesias, qué sé yo, son para comer un asado. Sí, igual, ojo, ahí, te marco una... Le mandamos un abrazo grande a Monedero. Ayer estuvimos charlando con él. Pero le falta sí, la sí, potencia verdad, del mensaje para sí. capturar. La verdad, son mucho mejores oradores que la izquierda nuestra. Son una maravilla. Íñigo es una Bueno, es que ahí hay que marcar una diferencia. Íñigo Rejón, que se había ido ya de Podemos hace casi 3 años, si no me equivoco, su fuerza, Más Madrid, local, en una plaza tan compleja como Madrid, donde avanzó mucho la derecha, creció. ¿Con qué? Con un discurso que es menos el discurso de Podemos reflejado en lo que fue la experiencia latinoamericana de la primera década de este siglo y demás, y más un discurso sui generis pensando en los problemas del siglo XXI. Viste que Rejón habla del derecho al ocio, habla de la renta básica, todo eso pareciera tener un sustento un poco más firme. Bueno, claro, es parecido que a lo de Melenchón, donde el tipo habla directamente de cuál piensa él. Es la izquierda francesa, ¿no? ¿Qué es lo que piensa él que debería ser el futuro? Y contrasta totalmente con la derecha. Bueno, en Argentina eso no lo estoy viendo. No. Bueno, pero pará, porque en Argentina, a diferencia de estos procesos que están describiendo, sí hay un proyecto de mayorías que lo que tiene que encontrar ahora es la forma de volver a ser competitivo. No porque no lo sea, porque está en los 3/3, al decir de Cristina, pero está en riesgo de porque los 3/3 son así. Un voto más, un voto menos te deja en el balotaje o en devoto, ¿no? En la gloria de voto, decía Amiguito, bueno, en el balotaje o en devoto. Devoto en el sentido literal, porque yo creo que si el ¿Y qué haces? No decís nada por eso. Perdón, y lo del devoto lo digo en sentido literal. Sí, claro. Porque si el peronismo pierde, probablemente algunos dirigentes del peronismo, no todos, algunos dirigentes del peronismo vayan presos. O sea que es balotaje o devoto. Sí. Esa es la circunstancia de los 3/3. ¿Qué haces? Bueno, ahí es donde tienen que laburar los consultores, que no es mi caso, digamos. Pero con este menú que viene de España, donde vos viste cómo operó exitosamente la derecha, lo que habría que buscar es la forma de neutralizarlo. Y no es solamente en términos de narrativa, pero sí en términos de narrativa. No solamente porque vos tenés la gestión, tenés la herramienta de gestión. Ahí Artemio López hace tiempo viene machacando con una idea que es mejorar la vida de las personas ahora, que tenés la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Usar la suma fija, sí. mejorar la vida de las personas ahora. Además, la suma fija lo que tiene además que es un decreto. Fuiste vos que subiste el sueldo. Claro. O sea, usá la herramienta de poder para ejercer el poder ahora y no prometas que vas a hacer algo cuando tengas el poder, porque ahí lo que estás es reconociendo un déficit, que es tu déficit de gestión actual. Bueno, que ahí es la tentación a veces de Cristina o de Guado, de prácticamente decir no pertenecimos no tenemos nada que ver con esto que está pasando, y es difícil. Es poco creíble además. Sí. Poco creíble. La verdad que sí. Yo creo que ningún votante... Los votantes pueden ser, como todos nosotros, manipulables. Como todos nosotros, digo, cualquier ser humano. Claro que lo somos, podemos ser sugestionables, manipulables. Pero la experiencia democrática en Argentina ya está muy consolidada y en general los votantes se pueden equivocar, como todos nos podemos equivocar, pero tontos en el sentido de incomprensión absoluta de las cosas que ocurren. No, uno puede decir la primera responsabilidad es siempre del presidente, sí, pero sos parte del gobierno, no puede decir. Y no es que sos parte porque te dieron una subsecretaría.
Tuviste No, lugares fuiste- importantes. Parte de la gestión. Claro. En resortes importantes de la gestión. No, por eso no pasa, para mí no pasa por No estoy haciendo despegarse. análisis ético, sino estratégico. ¿Eh? Para mí vos me preguntaste qué haría yo. Claramente exponer qué es lo que propone la derecha en sus acepciones, que es la destrucción de derechos, el campo orégano con derechos laborales y sociales. Incluso también los derechos de tercera generación, algunos se han obtenido en este tiempo. Mira, a mí me impresionó mucho, y los despido con esto para pensar. Me impresionó mucho una breve encuesta que hicimos acá. ¿Cuál fue el último gol? Planteamos acá, lo planteamos al público. ¿Cuál fue el último gol que cada uno recuerda, tiene para sí, de la gestión kirchnerista? La gestión kirchnerista en su conjunto, tomando estos 4 años también. ¿No? De los 16 años. Bueno, vos tenés esa, la despenalización. Para mí es YPF el último gol. Para mí la nacionalización de YPF es el último gol. Pero alguien me dijo, no, para mí el último gol es la despenalización del aborto. Sí, o impuesto a las grandes fortunas. Ahora, eso es de esta gestión, ¿eh? Claro. Bueno, vos Impuesto a sabés que grandes fortunas, ponele que no es un gol en el En su sentido... momento lo gritamos como Es si fuera un gol. circunstancial, no es una Después, en todo política caso, pública Está bien. profunda, ¿no? Pero Podría haberlo sido, ¿eh? Sí. Podría haber sido una política profunda. Quedó Bueno. ahí como una especie de coyuntura. Podría, ayer Lo hablamos- sería si hubiera sido por 5 o 10 años Claro. en vez de por Ayer un- hablamos Cambiás el con- paradigma, los que más tienen son los que más ponen, no cambiaste el paradigma. Ayer hablamos con Maggiotti y nos decía, para el final de este gobierno se van a haber repartido 140.000 viviendas. ¿Cuántas repartió Macri en sus 4 años? 14.000, la décima parte. Bueno, Digo, pero hay cosas que son Este es un menos gobierno que es marketineras criticado porque- por oposición y oficialismo. Sí. Y que Hay renuncia a hacer pocos marketing de sus que propias... se atreven a decir esto me parece bien y esto me parece mal, como hacemos nosotros. Y O sea, directamente se decide, bueno, ese es un problema. está todo mal. Y ese Ahora, es un problema, vos fijate- porque, perdón, déjame que es criticado por derecha y por izquierda, por oposición y por oficialismo, y los que quedan en el medio, que son cada vez menos, tampoco se dedican a hacer marketing de sus propios logros políticos porque hay un presidente que decide que no le gusta ese tipo de marketing. Claro. Pero este gobierno, si quisiera tener algunos hitos... No, para es que buena mostrarlo, parte, tendría. no lo estoy victimizando, Alberto. No, no. Buena parte de eso tiene que ver con su forma de Sí, ser. sí, sí, claro. Bueno, justamente, vos marcabas despenalización. En un ratito vamos a charlar con alguien que participó de ese proceso. Que no es por la gran mayoría de las personas que opinaron, oyentes nuestros y demás, no estaba en el radar como Se un habían gol. olvidado, quizás. No está en el radar. Mm. Y yo creo que es de esas políticas públicas profundas, ¿no? Cambia un paradigma. Claro. Ahora, fíjate que, y esto lo muestra el estudio de Semán, hay muchas chicas que militaron por la despenalización, Ujú. que trabajaron activamente y que hoy votan opciones de la derecha, entre las cuales, en todas sus acepciones, hay personas que buscan retroceder en términos de ese derecho. Ujú. La ciudad tiene una funcionaria, la ciudad de Rodríguez Larreta tiene una funcionaria que está haciendo campaña en los hospitales para acotar el acceso. Cintia Jotón. Exactamente. Ponen un O sea, número de teléfono en todos los hospitales para convencer a las madres que están yendo a abortar que hablen con alguien, con un consejero antes de hacerlo. Eso restringe un derecho que fue consagrado durante esta gestión. ¿Por qué hay personas que militaron por ese derecho que podrían votar a alguien que quiere cercenarlo? I don't know. Básicamente porque no lo sabe. No Ese sabe. es uno de los Claro. de las primeras conclusiones que tiene este estudio. Que Ok. hay mucha desinformación también a propósito. Hay desinformación de acciones como esta, la de Houghton, y hay desinformación de méritos. Claro. ¿No? Hay muchas personas que no consideran un mérito de gestión haber obtenido esa política Bueno, pública. yo veo los tuits de Resnick donde sigue haciendo comparaciones respecto al sistema de vacunación y cada vez valora más lo que ocurrió en Argentina, porque siguen apareciendo datos, ¿no? Conclusiones y qué sé yo. Claro. Y eso no tiene una valoración. Bueno, y el informe- Aparentemente se perdió. El informe concluye que un canal de televisión puede ser muy potente, ¿no? Un canal de televisión en manos de un proyecto popular, ponele el destape, Ujú. puede ser muy potente para la batalla informativa que todavía no terminó. Así que hacia ahí vamos, ¿no? ¿Escuché? No, ¿te enteraste? ¿Que vas a estar, escuché, que vas a estar en la tele? ¿Eso es un anticipo? Ahí,
¿Hay que firmar algo o no? No, Oye, porque va a ser muy pronto. Vos has hecho televisión ya. Sí, hace muchos años. Sí, pero... Va a ser muy pronto, sí. No quiero decir la fecha justa, porque tengo que ir a firmar acá, ir a firmar allá, qué sé yo. Estamos con los aspectos técnicos, poniendo el punto a punto, la cosa, qué sé yo. Entonces, no sé exactamente, pero sí. O sea, alguien preguntó, ¿van a transmitir las PASO en televisión? Sí. Bien. Televisión es televisión. O sea, yo prendo la tele... Bueno, está C5N, está TN, está Crónica, estamos nosotros. En el zapping. Sí. Vamos a tener que maquillarnos. Bueno. Bueno, Eso si igual quieren les para mí es enseño. inarreglable. Si quieren les ya enseño. No, te mejora mucho. Mejora mucho. Lo único que después por la calle la gente te dice, yo creí que eras no, más Has hecho joven. pelota. Te has hecho mierda. No te crucen un domingo, Murano. Terrible. Bueno, pero fíjate cómo todo concluye en la necesidad de que haya medios de comunicación honestos. Ni siquiera estamos hablando afines, No. o adscriptos, como se usa ahora. Honestos. Que simplemente expongan lo que ocurre y después sin esconder la mano, obviamente. Porque acá nadie esconde la mano. Nosotros, No, claro. cada cual con su cosmovisión, no son idénticas todas. Vos Pero- podés leer el Destape el domingo y encontrar sobre la misma medida una nota a favor y una en contra. Sí. Pero sin afán de favorecer. Si no, no, claro, lo de que opinan. favorecer, exactamente. Lo que sin afán opinan. de favorecer a O un acá en el sector pase. particular. ¿Qué sé yo? A mí me parece que, ¿Cuántas veces hemos discutido? me parece que claramente hay diferencias entre nosotros, Caballero, Nico, vos, yo. Que Claro, sobre lo que claro. Pero pensamos. escúchame, no existen esas diferencias al interior del peronismo. Sería ridículo pensar que habiendo un Claro. movimiento tan amplio y donde hay tantos debates sin saldar, nosotros pensemos todo lo Ahora, no, yo te digo las sería dos cosas. sospechoso incluso. El Destape crece por eso. Eso yo sé que es así, porque hemos hecho laburos. El Destape crece por eso, crece por lo genuino, por lo sincero, por lo auténtico. Pero a la vez hay una porción de la sociedad que cree que somos ultrakirchneristas y hacemos operaciones y todo eso. No, es que a mí, ¿No? a mí eso último que dijiste. Yo te digo la para mí es lo verdad, más valioso, políticos de Juntos por el Cambio me dicen, la verdad es que nunca los hemos agarrado en una operación, la verdad es que siempre nos llaman para chequear. Bueno, te mencionan a vos, por supuesto, Carla, que hablas mucho con Juntos por el Cambio. Ahora, el público en general, hay gente que lo valora, por eso hay un buen porcentaje de personas que nos escuchan que no son kirchneristas, y han encontrado un lugar donde informarse. Y después hay otros que realmente creen que nos dice Cristina o que... Ayer conocí un caso así. Una persona que no coincide con muchas de las cosas que decimos, pero que nos escucha porque nos considera honestos. Un lugar para informarse. Sí, un lugar Claro. Intelectualmente honestos. Nada más y Claro. nada menos. Y ayer conocí sí. un caso así, un comerciante de acá de la zona de Las Canitas, que nos sigue por YouTube. No sigue por ahí, digamos, es un método de Yo escucharnos. no tengo la menor duda de que a largo plazo eso va a ser el lugar triunfante. Necesitas sumar volumen, por eso seguimos Claro, creciendo, tenemos que claro. ser más grandes. Pero tarde o temprano la gente se va dando cuenta. Y esa es una diferencia central, que lo hablamos muchas veces con el tema de la representación. En los medios también hay una crisis de representación, porque muchas personas consideran que los medios hoy son sujetos de operaciones comerciales, no Claro. solamente políticas. Yo creo que fundamentalmente comerciales, más que Sí, sí. políticas. Ahora, eso ha generado una crisis de representación, de identificación de los consumidores de medios con los medios, pero al mismo tiempo son los que hay. Entonces, esa es la oferta, Claro. y nosotros lo que proponemos en ese sentido, yo creo que es mucho más nítido, mucho más cristalino. Podemos tener diferencias en el qué. Lo que en general no diferimos es a quién representamos. Claro, O sea, así es. ¿Quién es el sujeto que nosotros consideramos que debe estar mejor, que debe estar en mejores condiciones, mejor representado en la... Esa es una diferencia que no existe. Por lo menos yo no la tengo identificada. No, Más o acá en el menos Destape todos no. consideramos que las mayorías populares Claro, así merecen es. estar mucho mejor que la que están. Claro. Después podemos diferir Eso es lo que tenemos en en los común. métodos. Eso es lo claro. que Las tenemos mayorías en populares común. tienen que estar mejor que la que están y que la Argentina se merece un desarrollo a la Obvio, altura de su claro. historia y sus capacidades, que son Claro, inmensas, claro. y no estar resignado al tironeo permanente por deudas impagables, por condicionamientos externos y demás. Y la verdad que a veces es incómodo, ¿eh? Porque cuando uno... Ni hablar. A ver, yo
a veces alguno me dice, uy, vos que sos el periodista que más relación tenés con Cristina, a veces sos el que más crítico sos. ¿Me cuesta hacer eso? Sí. Claro, sí. Yo soy el que más reportajes le hice a Cristina, por ejemplo. Le hice 4. Claramente se darán cuenta cuando doy la información, qué sé yo, que hablo con ella, la verdad. Hablo con ella. Que tengo relación afectiva familiar. Ni hablar con Axel Kicillof también, y qué sé yo. Y después uno puede criticar, sí puede. ¿Y te hace un poquito de ruidito? Sí, más cuando después te dice, che, ¿cómo me pegás? ¿Viste? O la gente que no le gusta. La gente no le gusta que yo ponga en duda que alguna vez se puede equivocar. No le gusta. Es decir, hay un montón de condiciones que dicen, y sería más relajado para mí no hacerlo, pero me saldría del registro ese de decir todo lo que pienso. Mira, Cristina se puede equivocar y nosotros nos podemos equivocar criticando una supuesta equivocación de Cristina. Bueno, yo eso lo aclaro siempre. La verdad. Errar es humano, pero ganar elecciones es divino. Claro, Así que pongámonos las pilas. yo discrepo con ella con respecto al tema del déficit fiscal, ¿no? Claro. Ahora, siempre aclaro, bueno, miren, yo discrepo con una persona que hizo el mejor gobierno de la historia. Lo digo desde ese lugar. ¿Entendés? Ahora, tampoco eso puede hacer que yo no diga nada. Porque es la mejor, ¿no? Lo digo desde ese lugar. Ahora, sí, es como que recibimos otro premio. Digo, estamos cosechando ahora. Para mí es una muy buena noticia. Te felicité antes en privado, te felicito públicamente porque por todo esto es mérito de tu esfuerzo y de tu convicción. Pero bueno, de tu convicción sobre todo, ¿no? Nace de una convicción original que es que se puede hacer. Se puede hacer. Cosa que es muy difícil, es la parte más difícil de todas. Y en el momento que nos censuraron era más para irse a casa. Y bueno, aparte porque vos lo contás, tenías la posibilidad de hacerlo. Digamos. Sí, tenías la posibilidad la de verdad hacerlo. que sí. Y la verdad es que hay un enorme mérito ahí. Y después, insisto, la otra parte de este mérito es del público que lo sostiene. Del público, de los suscriptores, de los trabajadores y trabajadoras que están desde el primer momento. Yo soy medio de la tercera camada, digamos, tercera generación de incorporados, pero la miro a Carla, que está desde hace mucho tiempo. Segunda generación, y Mariano primera generación, y el Tano primera generación, y nos vamos amalgamando en función de esta convicción común. Después podemos discutir un montón de otras cosas. Sí, ¿no? Discutimos entre nosotros. Sí, claro. Pero igual, si seguimos discutiendo el pase, lo vamos a hacer con Colombati dentro de un rato. Voy a discutir con Fabricio Copre. El más largo de 37. Bueno, ya está. Bueno, pero estamos contentos, estamos festejando un poquito. Nos reencontramos mañana. Un país unido por la radio.